Amados hermanos, bienvenidos en esta tarde a la iglesia, en este sábado precioso que el Señor nos regala, para bendecir, para buscar y santificar su santo y glorioso nombre. Hoy en día, creo que todos sabemos que vivimos en un mundo interconectado, un mundo donde uno puede saber las noticias alrededor del mundo en tan solo segundos. Y bueno fuera solamente saber las noticias de los distintos países, economías y distintas noticias que hay alrededor del mundo en tiempo real, sino que el mundo no se quedó ahí. El mundo ha diseñado un mundo virtual, un mundo donde uno puede saber no solamente lo que pasa en los países, sino que lo que pasa en la vida de cada ser humano, también en tiempo real, gracias a las redes sociales. Y es aquí donde muchos jóvenes y muchas personas en general están siendo atrapadas, están siendo engañadas. Un engaño absoluto, una dependencia total del resto, del qué dirán. Muchos quieren que los vean, muchos quieren y necesitan que los sigan. Muchos necesitan esta aceptación social para poder sobrevivir en este mundo que está lleno de comparaciones con otras personas. Sin esas comparaciones, sin eso, los jóvenes no se pueden sentir bien, no se pueden sentir seguros de sí mismos. Es doloroso ver cómo todo esto ocurre y cada vez somos menos los que lo advertimos, cada vez somos menos los que nos damos cuenta de lo que está pasando en la sociedad. Y lo podemos ver en nuestro país, lo podemos ver en el mundo entero, cómo nuestra sociedad se va cayendo a pedazos poco a poco. Y en gran parte es por esto, es porque no hay una seguridad en la sociedad sobre nuestras propias vidas. Esto no es del todo nuevo. La Biblia nos advierte de nunca mirar a los lados, de no encargarnos de mirar hacia un lado o hacia el otro, sino mirarlo a Él, solamente a Él. Ya que nuestra vida, si lo hacemos, estará esclavizada a ser feliz y a encontrar una paz temporal solamente cuando nos sintamos mejor que el del costado. Y eso es un error garrafal que muchas veces cometemos. Lo peor de todo esto es cuál es nuestro termómetro para medir si estamos mejor o peor que el del costado. ¿El dinero? ¿La belleza? ¿El éxito profesional? ¿El éxito académico? Eso es lo peor, porque ese termómetro es vanidad completa. No podemos medir quién es mejor o peor, sino solamente por una medida de vanidad. El Señor es perfecto, como les decía, y esto está escrito y advertido en su palabra desde el principio. El 10.º mandamiento dado a Moisés en Éxodo 20:17 es: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Es claro, esta codicia viene cuando uno mira a los costados. Esta codicia viene cuando nuestros ojos se desvían de la verdad y comienzan a ver a los demás, a ver qué está haciendo el del costado. Ahí es donde viene la codicia. Si no, no habría codicia en nuestro corazón. El Señor nos ha regalado su palabra para entender que todo lo que está escrito en ella nos compete a cada uno de los que estamos escuchando esta palabra. Ninguno puede decir, no, yo no codicio, no, yo jamás miro a los costados, yo solo me enfoco en mi Dios, porque eso no es verdad. Todos lo tenemos en mayor o menor escala. Codiciamos, nos comparamos, buscamos sentirnos bien siendo mejores que el del costado. Sin importar cómo nos sentimos hoy día, si estamos mejor o peor, el simple hecho de compararnos ya es malo delante de Dios, porque significa que aún no entendemos a plenitud que la única llenura del corazón viene de Él. No hay forma de llenar nuestros vacíos viendo a los costados o sintiéndonos mejor por posesiones. La única forma de llenar ese vacío es con Jesucristo en tu corazón y en el mío. Pablo decía que él había aprendido a vivir con mucho y con poco, y que en todo tenía contentamiento, que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. También Pablo en 2 Corintios 12, verso 9 dice, y me ha dicho, hablando del Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué significa esto? Pablo sabía vivir con mucho, con poco. Pablo sabía vivir con angustia, sabía vivir con dolores. Él mismo narra en distintas epístolas cómo sufrió naufragio, sufrió cárcel, sufrió ser apedreado hasta el punto de morir varias veces, azotado 39 veces, golpeado, destruido, enjuiciado injustamente. Y todo
Dice que lo hacía de buena gana, se gloriaba en esas situaciones de debilidad. Es increíble cómo uno puede llegar a ese caminar con Cristo cuando realmente conocemos que el único que llena nuestros vacíos es Él. El salmista en el Salmo 4, que es David, que todos conocemos, dice, tú diste alegría en el Salmo 4, verso 7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, hablando de los que no conocen al Señor, cuando abundaba su grano y su mosto. Increíble. Para muchos de nosotros es increíble leer esto, porque para mí personalmente es una realidad. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, esto fue literalmente lo que más habló a mi corazón. Estaba en un retiro, y en mi primer retiro de hecho, y en este retiro veía cómo la gente se gozaba en la presencia de Dios, veía cómo todos se alegraban y no había necesidad de nada externo, era lo que yo conocía en mi vida anterior. Y todos estaban felices, gozosos, simplemente con una guitarra al medio de una fogata, alabando, adorando a Dios, clamándole con alegría, con una alegría que yo hasta ese momento no había conocido. Y esta palabra es verdad para todos aquellos que tienen en su corazón a Jesucristo. Muchos hombres y mujeres en la palabra de Dios habían experimentado esa llenura en el corazón, gracias a la presencia de Dios en sus vidas. Y muchos de nosotros lo hemos hecho en distintas etapas de nuestra vida. Ojalá diariamente podamos sentir esa llenura de su Santo Espíritu. Esa llenura les permitía vivir llenos, gozosos, seguros de que tenían una identidad en Cristo, sin ninguna necesidad de mirar al costado. Pero lamentablemente, amados hermanos, como les decía, esto no siempre es una realidad en nuestro caminar. Tenemos etapas en las que sí miramos a los lados, en las que sí nos comparamos y anhelamos tener muchas cosas que tal vez no tenemos. Y eso les pasa, como les digo, desde el mayor hasta el menor. Y hablo en lo natural y en lo espiritual también. Y nos olvidamos que teniendo a Jesús en nuestro corazón lo tenemos todo. Podemos en este tiempo pensar todo lo que estamos viviendo como país, todo lo que estamos viviendo eh, en nuestras vidas, que es doloroso, que nos da angustia, nos puede dar temor. Y podemos comenzar a decir, Señor, pero ¿por qué nos pasa esto? Si yo te sirvo, si yo te sigo, ¿por qué me tiene que pasar esto? No entiendo. Veo que los demás de fuera no tienen tanto temor, no se dan cuenta tal vez de las cosas que yo me doy cuenta y viven en paz. Bueno, esto le pasó, amados hermanos, a un hombre de Dios, a un hombre que adoraba al Señor con todo su corazón. El ejemplo más llamativo que he podido encontrar en su palabra es de Asaf. Es un salmo que todos conocemos, el Salmo 73. Este era un músico precioso, era un director de alabanza en el reino de David. Esto lo podemos leer en Primera de Crónicas 25, en los versos 1 y 2. Dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue de los hijos de Asaf, Sacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Era una vida preciosa, era un alabador, era un director de alabanza, un líder en Israel. Él conducía al pueblo a la presencia de Dios. Él sabía lo que era estar en la presencia de Dios, sabía lo que era tener la llenura en su corazón. Sin embargo, este hombre, como muchos de nosotros tal vez en este tiempo tan duro que nos toca vivir, desvió su mirada hacia los costados. Comenzó a ver qué pasaba con las demás personas, qué pasaba con aquellos que no amaban a Dios, qué pasaba con los que no realmente no tenían una comunión íntima y no sacrificaban su vida por amor a Dios. Y en el Salmo 73, él mismo relata cómo se sintió en esa época de su vida. Dice en el Salmo 73, versos 2 y 3, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y así empieza. Comenzamos a ver a un lado, comenzamos a ver al otro. Y tal vez así nos sentimos, como les digo en este tiempo. Somos conscientes de que somos hijos de Dios. Eso aún no ha salido de nuestro corazón, esa certeza. Sabemos que tenemos el amor de Dios y que podemos acudir al amor de Dios.
pero tal vez nos estamos sintiendo menos que otras personas, por distintos temas, que ya los hablamos. Nos sentimos menos que otros jóvenes, que aparentemente están viviendo su vida al máximo, consiguiéndose alguna beca para estudiar, qué sé yo, viajando, haciendo su vida como les da la gana, haciendo lo que les provoca. Y como Asaf mismo decía, estamos viendo esa prosperidad de los impíos. Y más, como les digo, en estos tiempos de desánimo, donde el enemigo ha traído desánimo, tal vez a muchos de nosotros. Están pasando cosas terribles que tal vez nuestros ojos nunca pensaron ver, al menos lo puedo decir por mí. Vemos cómo nuestra patria, que tanto amamos, está en un peligro demasiado grande. Y mucha gente no se da cuenta. Nuestro país está dividido, mitad, mitad, y con polos opuestos además. Hay mucha división. Y dentro del pueblo de Dios también hay dolor, también hay sufrimiento. Y ahí es cuando el enemigo te dice, mira hacia el costado, comienza a ver a cómo están los demás. Y desviamos la mirada de donde la tenemos que tener puesta. Continuando con el Salmo 73, en los versos 7 y 8, Asaf escribe y ya va empeorando la situación, porque no es que solamente nos quedamos viendo al costado, sino que en nuestro corazón se va creando algo muy malo. Dice el verso 7, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Y acá Asaf y mientras Asaf y mientras nosotros nos sumergimos en esas comparaciones, comenzamos a desviarnos cada vez más, como les digo. Y ya no solamente vemos, sino que de alguna forma hasta podemos admirar las malas acciones de los que están alejados de Dios. Decimos, mira, pero él o ella dice esto y lo hace, y lo cumple. Es perseverante, es inteligente, se propuso hacer algún proyecto y lo logró. Tiene 19 años, 20 años y mira de dónde está parada. Ha recibido una entrevista tal vez en un periódico o en algún medio de comunicación. Es una persona súper exitosa. ¿Y yo qué hago? ¿Yo qué estoy haciendo por mi vida? Yo también quiero eso. Yo también quiero éxito. Yo también quiero esa grandeza. Y nuestro corazón se comienza a desviar. Y como les digo, puede ser una persona de 20 años, pero en mi caso, una persona de 30 y tantos. Miren cómo está. Está liderando una gran empresa o tiene esto, tiene lo otro. Y nuestros ojos se comienzan a desviar. Y como Asaf decimos, les saltan los ojos de gordura. Están en una plenitud completa. Logran con creces los antojos del corazón. Lo que ellos se proponen lo logran. Y yo, Señor, ¿qué hago con mi vida? Yo sufro penalidad, sufro penalidades y no logro lo que quiere mi corazón. Nos sumergimos en esas comparaciones y poco a poco yo lo veo así como que nos sumergimos en un lodo y cada vez es más difícil salir de ese lodo. Viendo lo que los otros hacen, desviamos nuestra mirada de nuestro Salvador. ¿Y saben qué? Es falso lo que dice Asaf acá, porque ellos no logran los antojos del corazón, no son felices, no tienen ese gozo que aparentemente tienen. No es verdad. Nuestro corazón se desvía y en ese desvío nos olvidamos de la verdad absoluta, que el único que puede llenar nuestro corazón es Jesucristo, nadie más. Continúa Asaf en el verso 13 y sigue empeorando la situación de Asaf. Dice en el verso 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Qué fuerte, hermanos, qué fuerte. Un hombre que era el líder en la congregación de Dios, que él tenía que estar encargado de llevar a los demás a la alabanza. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, Señor. En vano te sirvo, porque solamente sé sufrir. No gano nunca, Padre. Y lavado mis manos sin inocencia, por gusto, Señor. Pues he sido azotado todo el día. Tal vez nos sentimos así, amados hermanos. Y castigado todas las mañanas. Cuando llegamos a desviar nuestra mirada tanto de nuestro Señor, de nuestro Salvador, nos cuestionamos si servirlo y honrarlo a Él es lo mejor que estamos haciendo. Nos cuestionamos si eso vale la pena realmente. Podemos ver la degradación en el caminar de Asaf. Todo empezó por ver al costado, algo que aparentemente no es dañino, algo que el mundo siempre nos enseña, a ser competitivos, a ganarle al del costado. Y es cierto,
hasta cierto punto está bien competir, está bien prosperar y buscar la prosperidad en nuestras casas. Pero hay un límite, y ese límite es que Jesús debe ser siempre, siempre donde pongamos nuestra mirada. No podemos desviar nuestra mirada de Él, porque cuando la desviamos comienza a pasar esto. Y qué triste que alguno de nosotros pueda decir, Señor, en vano he limpiado mi corazón, en vano he guardado mi corazón todo este tiempo. Nos desviamos tanto, 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 que podemos llegar a esta afirmación tan triste. Erramos, hermanos. Como dice su palabra, muchas veces actuamos locamente, sin cordura, sin entendimiento, sin sabiduría. Pero el Señor es bueno, es misericordioso. Y en estos últimos días reflexionaba que lo que los apóstoles siempre compartían, siempre era sobre la resurrección de Jesús. ¿Y por qué siempre compartían sobre la resurrección de Jesús? Porque eso nadie más lo puede hacer. El único que tiene poder para dar vida es Él. Y en este salmo lo podemos ver, como un hombre que estaba muy bien con el Señor comenzó a degradarse de a pocos y llegó al punto de decir algo así. Podemos leer en el verso 17 y 18 cómo el Señor le puede dar vida en un instante. Si tan solo tú y yo nos postramos delante de Él, lo buscamos esa intimidad, esa comunión íntima con Él. Su palabra dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Y si nosotros en esta tarde, noche, nos humillamos delante de Él y le rogamos perdón y le decimos, Señor, endereza mis pasos, lleva cautivo mis pensamientos a ti. No quiero ensoberbecerme contra ti. No quiero pecar contra ti. No quiero mirar a los lados, Padre. Quiero enfocarme en ti. Abre mis ojos, Señor. Llévame hacia ti. El Señor es bueno y misericordioso. Asaf mismo escribe en los versos 17 y 18, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. No fue hasta que Asaf enderezó su mirada, amados hermanos, volviéndose a postrar ante su Dios en oración, derramando su corazón delante de su Padre, que entendió el fin de ellos. No hay otra manera. La única manera es buscándolo a Él, es buscándolo en oración, en toda oración, ruego, súplica, clamándole, porque si todavía hay algo de sensatez en nuestro corazón y sabemos que su palabra es verdad y sabemos que lo que estamos haciendo está mal, podemos venir delante de Él a clamarle que nos ayude. Y Él lo va a hacer, como lo hizo con Asaf. Y quería aclarar algo, no es que nosotros como hijos de Dios deseemos el mal de nadie cuando Él dice comprendí el fin de ellos como si fuera algo en lo que nos podamos alegrar, de ninguna manera. Un verdadero hijo o hija de Dios anhela con todo su corazón y con todas sus fuerzas de que todo el mundo venga al arrepentimiento. Pero es verdad que cuando conocemos su verdad hay una distinción entre los hijos de Dios y los que no lo aceptan como su Señor. Nosotros finalmente en esa comunión íntima entenderemos, más que el fin de ellos, entenderemos nuestro propio fin. Y las aflicciones del tiempo presente no serán comparables en nuestro corazón, en nuestra vida, con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar, como dice el mismo Pablo en Romanos. Asaf culmina este salmo diciendo algo hermoso. Y podemos ver ahí el poder de Jesús para resucitar lo que está muerto. Renovado, fortalecido en su relación con Dios, Él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Se acabaron las comparaciones, se acabó la mirada terrenal y empezó una vida, una visión eternal. Amado hermano, hermana, nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el único que te puede dar vida. Y muchas veces hemos leído ese versículo, ¿no? Yo doy vida, vida en abundancia. ¿Qué significa, podemos decir? Significa que aún en el peor momento de tu vida, aún en la peor tormenta, aún cuando todos tus sueños aparentemente se vean acabados, Él te puede dar paz. Él te puede dar gozo. Él te puede dar contentamiento con lo que tú eres, con lo que tú tienes.
con la vida que llevas. Como les digo, nadie está libre de esto, desde el mayor hasta el menor. Todos vivimos comparándonos, todos vivimos viendo al lado de vez en cuando. Pero el Señor nos advierte en esta tarde, en esta noche, que Él es el único que puede suplir tus necesidades. Y esto es verdad, amado joven, es verdad. No hay nadie más que pueda suplir tus necesidades. Muchas mañanas yo me levanto con mucho estrés, con mucho cansancio, con dolor a veces en el corazón, porque cada uno sabe sus propios problemas. Y no es hasta que me postro delante de mi Padre que recibo ese abrazo, que recibo esa fuerza para seguir. ¿No les ha pasado alguna vez que ya no dan más? Y Él es el que multiplica nuestras fuerzas, el que nos da las fuerzas de búfalo para seguir y nos levanta. Dice su palabra, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Él es el único que te puede levantar. Él es el único que te puede dar contentamiento. Porque cuando no tienes contentamiento, no tienes gozo en tu corazón, comienzas a mirar a los lados. Y ahí es donde te hundes en ese lodo. Y después es difícil salir, amados jóvenes. Busca a aquel que te formó en el vientre de tu madre. Tú quieres ser seguro, quieres ser segura de tu propia vida, de tu propia personalidad. Quieres defender tu fe donde estés. Colegio, instituto, universidad, trabajo. ¿Quieres hacerlo? Busca al que te formó desde el vientre de tu madre, quien te dio dones, quien te creó con un propósito eterno. Tú no estás aquí, ni yo estoy aquí por gusto. Él nos ha creado con un propósito eterno, para darle gloria y honra a Él, donde estés. Y no hay mayor gozo, no hay mayor contentamiento ni felicidad para un ser humano que saber que está haciendo la voluntad de su Padre y que está honrando su nombre en donde quiera que nos toque estar. Ahí está el gozo. No viendo una red social, no comparándonos, ni sintiéndonos mejor por una vara vana. Él nos ha creado con un propósito eterno. Miremos a aquel que nos amó al punto que dio su vida por nosotros. Busquémoslo a Él. No miremos más a los lados. Ya no es tiempo de hacerlo. Amados jóvenes, esta palabra vino a mí como un recordatorio. Esto es una lucha diaria. Y como hemos visto, no empieza con la parte más grave, empieza con una simple mirada, con un simple desvío. Y podemos llegar a decir tan tristemente como Asaf, que en vano hemos limpiado nuestro corazón, totalmente equivocados, totalmente alejados de la verdad. Él es el único que llena mi vida y lo puedo decir hoy día, gracias a Él. Él es el único que me da gozo, el único que me da fuerza, el único que puede darme el gozo a pesar de las tormentas que vivimos. No esperemos hacer como el Proverbio 1, que dice que los impíos serán hastiados de sus propios caminos. Hastiados, no van a poder soportar su propia vida. Y no sé si alguno de ustedes lo ha visto, lo ha vivido con alguna persona mayor. Yo sí. Gente que es mayor y que se arrepiente prácticamente de todo lo que hizo en su vida. Erró en todo lo que se podía errar, porque nunca tuvo una comunión con su Padre. ¿Queremos eso? Salomón también, en Eclesiastés, nos dice que nos acordemos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud. Ahí entreguémosle nuestra vida, antes que vengan los días malos, en los cuales las personas dicen, no tengo en ellos contentamiento. Envejecí y fallé, no hice la voluntad de Dios, nunca lo busqué y destruí muchas cosas que Él quería darme en mi vida. Las destruí yo, no Él. Este libro precioso, escrito por el hombre más sabio en la historia, nos dice esto, nos deja esta experiencia en Eclesiastés 12, versos 12 y 13. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado, dice Salomón. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. A veces los jóvenes en esta impetuosidad queremos buscar más información y ver al costado y saber. No, pero quiero ver, quiero comparar opciones, quiero saber para poder argumentar. Y ahí está el error, ahí está el engaño del maligno. El proverbio dice, deja de oír
esas razones que te hacen divagar de las razones de sabiduría. No tenemos que saber todo, tenemos que saber su verdad. Pero Salomón nos lo dice, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este. El fin de todo este libro es este. El fin de toda la reflexión que yo he tenido en mi vida, después de tener todos los placeres, no negar ni uno a mis ojos, es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y lo dice Salomón. No lo dijo cualquiera, lo dijo el hombre que nunca negó un placer a su vida, que tenía todas las riquezas, sabiduría, admiración, tenía absolutamente todo, era la estrella del mundo en esa época. ¿Y sabes qué reflexionó él al final de sus días? Que temas a Dios, que guardemos sus mandamientos, porque eso es lo único que llena al hombre. Todo lo demás es vanidad. Seamos sabios, jóvenes, pongamos nuestros ojos en lo eternal, no en lo terrenal. Pablo escribía en la iglesia de Corinto, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, son vanas, se acaban. Pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18. Que podamos decir también como David, en el Salmo 27, verso 4, una cosa he demandado a mi Dios, y esta buscaré con todas mis fuerzas, que esté yo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida. Como les decía, esto no hay forma de ponerle un check. Esto es algo diario para contemplar, ¿qué cosa? La hermosura de mi Señor y para inquirir en su templo. El máximo deseo de David, hermanos, y el nuestro, debiese ser el mismo, que era estar en la presencia de Dios. Él había experimentado el gozo verdadero, había experimentado el sentirse completo, lleno, amado, seguro de sí mismo, seguro de quién era y de lo que tenía, seguro de los dones que tenía. No tenía todos los dones, pero tenía varios dones que ponía al servicio de su Dios y de su generación. Por ese grande amor que su Padre le daba en esa intimidad con Él, Él tenía esa certeza. Que hoy, en esta noche, amado joven, podamos todos decir, como David en el Salmo 16, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Que Dios los bendiga. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, poderle tocar, decir